Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, muy puntualitos todos el día de hoy. y es un gusto el poderlos saludar. Y ya saben que a mí me gusta desde un inicio primero saludar a quienes se van conectando. Esmeralda Magaña, buenas noches. Alex Wolf, ¿qué tal? Nena Ruiz, Diana Laura, buenas noches. Sheila Montoya, Teresa, Lilibet, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto siempre el poderlos saludar. Naila Mata, ¿qué tal? Buenas noches. Pues no me han puesto hasta ahorita del de dónde escriben, ¿eh? No han puesto del de dónde escriben. Ahí está ya, desde Perú. Ya salió el primero. Brenda, ¿qué tal? Oiga, Brenda, buenas noches. Saltillo, el de Coahuila. El de el norte, Monterrey, vaya. Chicos, pues muchas gracias a todos por conectarse. Naxieli, ¿qué tal? Buenas noches. Psicóloga M. Fernández, desde Colombia. ¿Qué tal? Bueno amigos, pues un placer. Brenda Durán, ¿qué tal? Arle Montes de Oca, ¿qué tal? Ciudad de México no podía faltar, ¿eh? El tema de hoy, está intenso, interesante, es multifactorial, como dicen muchas personas. Siempre llama mucho la atención y siempre hay algo que aportar, ¿no? Siempre hay algo que aportar y obvio, algo que a mí me gusta, me gustaría poderles mencionar a ustedes es que todas las teorías, todas las vertientes psicológicas, hasta religiosas, análisis sociales también, tienen algo que aportar dentro de esta temática. La temática de la depresión y el suicidio es algo similar al tema de la sexualidad, donde muchas personas pueden aportar a esta temática y esas personas que pueden aportar, pues obviamente si es que este tema no se maneja desde la pasión y logra manejarse desde el raciocinio y el identificar que el otro también tiene algo que aportar, aunque no coincida con mi forma de pensar, porque no lo sabemos todo acerca de la depresión. Las teorías tienen una opción y algo que aportar, claro que sí, a la temática de la depresión y el suicidio. ¿Ok? El psicoanálisis, esta es una propuesta y este es un análisis en el cual algunas personas podrán estar de acuerdo y otras personas podrán estar en desacuerdo, pero cada uno habla desde lo que conoce, desde lo que ha estudiado, desde lo que ha comprendido, desde lo que ha entendido, y cada uno siempre tiene algo que aportar. La psiquiatría lo ve desde su enfoque, desde su estudio biológico. La psicología lo ve desde este ámbito totalmente social. El psicoanálisis lo ve desde esta percepción, por completo esta percepción, desde el análisis de la infancia. Y cada uno tiene algo que aportar y todo es bueno. Y todo aquel que también tiende a intentarlo tratar, pues por supuesto que yo siempre he mencionado, en esta parte yo sí coincido con Jung, con Carl Gustav Jung, donde él mencionaba que si al paciente le sirve, adelante. Nosotros no somos nadie para quitarle absolutamente lo que al paciente le sirve como pilar para mantenerse fuerte. Si al paciente le sirve la religión para mantenerse fuerte, para mantenerse audaz, para mantenerse vivo, si le sirve al paciente, adelante. Si a la persona le sirve, adelante.
si a la persona le sirve el tratarse de manera psicoterapéutica, si le sirve, adelante. Pero si al paciente obviamente lo que requiere es de un tratamiento farmacológico y es lo que le sirve, adelante. O la combinación de todo. Hay personas que dicen, con ponerte a hacer ejercicio. La depresión es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Entonces la depresión, digamos, no es solo ponerte a activarte y a entretenerte. No, para nada. La depresión lleva muchos aspectos más allá, que implica la comprensión, el entendimiento. Por ahí me preguntan, ¿y si le sirve el coaching? Si a la persona le sirve, la persona tiene que ser la principal en ser honesta consigo misma. Tiene que ser la honesta principalmente consigo misma, decir, ¿sabes qué? Esto a mí sí me está sirviendo, me está siendo de utilidad, me gusta, esto me hace feliz, esto me pone bien. Nadie, ni un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un sacerdote, nadie sabemos más que el paciente sobre lo que el paciente es honesto consigo mismo y que tenga esa capacidad de decir, esto me sirve, esto me funciona, esto me gusta, esto me da paz. Si el paciente dice, esto me sirve, no somos nadie para cuestionar al paciente. No somos nadie para decir, esas son patrañas, no somos nadie para decir, esto no sirve para nada. Si al paciente le sirve, adelante. No somos nadie para decir, para contradecir lo que a la persona le genera estabilidad. Lo que le genera estabilidad. No a todos nos sirven las mismas cosas para sentir paz. No a todos nos funcionan las mismas cosas para sentirnos plenos. No todos nos excitamos con lo mismo. No todos nos enojamos con lo mismo. No todos... Fíjate, aquí algunas personas me dicen, si presenta distorsión cognitiva, eso es más del enfoque cognitivo-conductual. Esto es un poco más de psicoanálisis, ¿ok? Bueno. Entonces, esta propuesta es desde el psicoanálisis, ¿ok? Y si a la persona le funciona, adelante. Y si no te funciona, ve y busca siempre una segunda opinión, una tercera, una cuarta, donde tú te sientas cómodo, donde a ti te sirva, donde sea útil, donde notes avances y te sientas en paz. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema que es sobre la depresión y sobre el suicidio. Primeramente, ya he explicado en ocasiones anteriores qué es tanto el narcisismo primario como el secundario. Y bueno, lo que yo les puedo mencionar a ustedes es que cuando ¿cuál es el problema de la depresión? ¿Qué es la depresión? Ahora sí vamos a volver a la temática donde explicamos qué es el trastorno, el síndrome, el problema, y posteriormente hacemos el análisis del mismo, de aquello que podría ser más propenso a una depresión. ¿Sale? Aquel comportamiento más propenso a la depresión. Estamos hablando que es ese cambio notorio en el estado de ánimo de una persona, donde si hablamos de una depresión mayor, la depresión mayor hablaremos que será aquella sensación de tristeza profunda que se ha mantenido por lo menos a lo largo de 2 semanas continuas.
vienen síntomas como diferencias o modificaciones en el sueño y estar un poquito más irritables de lo habitual, a lo que usualmente estamos acostumbrados, que ahora estamos más irritables por cosas que anteriormente no lo estábamos. La famosísima anedonia, que es la pérdida de la sensación del placer por las cosas que anteriormente sí nos generaban placer. La astenia, ese desgane por realizar actividades que usualmente son de mi interés, cuando me la quiero pasar pues todo el día acostado en casa, modificaciones también en el apetito, o en muchas ocasiones también identificamos que la persona tiene un estado de ánimo un poco más irritable, pero la persona no se ha dado cuenta de esa modificación en el estado de ánimo. Y bueno, en ocasiones también se puede dar esa sensación de esas ganas de llorar, pero que a veces ya no ni siquiera puedes, ¿no? Pero que tú te encuentras principalmente con esa sensación, ¿no? Con esa sensación. Y bueno, la depresión puede generarse tanto por mecanismos que pueden ser dentro de la índole orgánica o de la índole psíquica. ¿Ok? Bueno, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto de lo orgánico o lo biológico? Nos referimos a que cuando se trata de lo orgánico, esa no es del todo mi área, pero que se comienzan a manifestar síntomas o signos orgánicos, como los que les mencioné, esa falta de sueño o que duerme de más el paciente, esa irritación, esa sensación de llanto por cosas que usualmente no nos tendría razón de ser, disminución de la libido, sensación de inutilidad. Bueno, pues estamos hablando de unos síntomas orgánicos, y a eso nos referimos que desde lo biológico lo tendría que atender el área de la psiquiatría. ¿Por qué? Bueno, porque el área de la psiquiatría tiene una formación médica, la cual esta formación médica que ve desde lo biológico el porqué de este trastorno en el estado del ánimo es que se está generando. Bueno, esa falta de segregación de neurotransmisores como son la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Y bueno, no es mi área, pero cuando se presentan estos síntomas orgánicos es allá donde se tiene que trabajar. Y la depresión causada por situaciones más que nada psicosociales, cuando hay síntomas psíquicos. ¿A qué nos referimos con síntomas psíquicos? Es esa percepción negativa sobre sí mismo, sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre su yo. y esa percepción negativa también sobre su presente, sobre su persona, sobre su alrededor, sobre su futuro, sobre su pasado, y sensaciones de culpa constante. Bueno, y en alguna ocasión, recuerdo muy bien el año pasado, en un congreso de psicoanálisis en Guadalajara, me acuerdo que una doctora mencionó que hay que saber identificar también entre un paciente deprimido y un paciente desmotivado. Dijo, hay que también tener en cuenta la diferencia entre el paciente deprimido y entre el paciente desmotivado. Entonces, el paciente desmotivado, usualmente en el paciente desmotivado, es un paciente que usualmente todavía tiene metas, pero que las comienza a ver como inalcanzables, como que no se van a lograr, o ha intentado acercarse a ellas,
pero se presenta un concepto que este es más de psicología social, que se le conoce como la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es esa actividad donde la persona ha intentado durante varias ocasiones el acercarse a sus metas, pero se le van poniendo obstáculos al grado que poco a poco pierde la emoción o pierde el entusiasmo de acercarse a ellas. Como por ejemplo, por citar un ejemplo nada más, esa persona que acaba de terminar su carrera, su licenciatura, su ingeniería, y ahora inmediatamente se pone esa persona a buscar trabajo y va a una primera empresa y resulta que no es aceptado y dice, bueno, no pasa nada, es el primero, ahora voy con el segundo. Va a un segundo, a una segunda empresa, no están aceptando, va a una tercera, tampoco, va a una cuarta. Entonces el sujeto comienza a perder la esperanza de alcanzar esa meta hasta que llega a un grado que sabes que ya no lo quiero intentar, ni siquiera, no vale la pena. Entonces esta persona pierde por completo el ánimo en esa actividad, que es el buscar empleo de lo que estudió, y comienza a buscar de cualquier otra cosa. Y cuando alguien más le dice, oye, en tal lado están buscando tal licenciatura o tal ingeniero en tal cosa, la persona dice, no vale la pena. Entonces la persona, por lo tanto, se ha desmotivado, ha perdido la esperanza, aprendió a perder la esperanza para lograr cierta meta. Bueno, y si en eso el ser humano puede perder la esperanza de acercarse a su meta, si en algo como lo que es el trabajo lo puede perder, ¿en qué otras áreas se imaginan que el ser humano también comienza a desmotivarse? En muchas otras áreas de su vida, como lo es el conseguir una pareja que es importante para él, el conseguir un empleo, el establecerse formalmente, o establecerse económicamente, en cosas que sean importantes para el ser humano, importante para el sujeto. Entonces, cuando identifica que nada más no lo logra, no puede, entonces comienza a desmotivarse, y eso se le llamará como desesperanza aprendida. ¿Ok? Bueno, desde el aspecto del psicoanálisis, la depresión podría también llamarse, bueno, no podría llamarse, si nos basamos a un texto de Freud, el cual es llamado Duelo y Melancolía. Este duelo y melancolía se ve que, bueno, una persona cuando ha perdido un objeto de amor, un objeto donde descargaría, donde ha perdido un objeto donde descargaría todo ese sentimiento, todo ese afecto, y donde ha entregado una parte de su narcisismo en él, cuando pierde este objeto inicialmente. ¿Y cuál podría ser el objeto? El objeto de amor, el objeto fuente del placer, o el objeto donde se descarga el afecto. Una vez que lo pierde el sujeto, ¿cuál podría ser un objeto? Podría ser primeramente pues el fallecimiento de un ser querido, una ruptura de pareja, la pérdida de un empleo, no sé, que lo habrán corrido de algún lugar, una traición, lo que para el paciente represente que no puede, que ahí se encuentra una parte de su narcisismo donde descargaba una parte de su afecto. Y una vez que ha perdido a su objeto de amor, bueno, a esta parte se le conocerá como duelo. Hay que saber diferenciar el duelo de la melancolía. Hay que saber diferenciar el duelo de la depresión, el duelo de la tristeza. En el duelo es cuando hay un objeto palpable, conocido, reconocido, identificable, y que la persona ha perdido. La pérdida de la salud, como una persona cuando te dan el diagnóstico tienes cáncer, y que la persona, ay caray, o que tienes diabetes y te tienen que cortar el pie por el pie diabético,
y resulta que has perdido un miembro. La pérdida de la salud también puede generar, obviamente, pues un duelo, ¿no? Entonces, el duelo es cuando identificamos que la persona ha perdido algo, su fuente donde depositaba todo este afecto, y la persona, bueno, una parte del narcisismo existencial, una parte del narcisismo primario se colocaba dentro de ese objeto. Ahora la persona ha perdido, lo ha perdido, ya no se encuentra con él mismo. Entonces ahora existe un repliegue de la personalidad hacia sí mismo, y bueno, ahora la persona se va recuperando, recuperando poco a poco esa parte de suyo que se encontraba ahí, la cual duele. Y estamos hablando de el duelo. El duelo es cuando tenemos un objeto palpable y a causa de eso que se perdió, usualmente es a causa de eso el cual está mi dolor, el cual se menciona, según la literatura, que en un promedio de entre 6 y 8 meses aproximadamente, el ser humano tiene la capacidad de sobrellevarlo a el poder recuperarse. Pero en lo personal, ahora sí que hablando de lo personal, yo les comentaría que sería bastante subjetivo cómo es que cada persona lleva el duelo. Esto, el que sea de entre 6 y 8 meses, pues obviamente está basado en una estadística que te dicen este es el promedio en recuperarte de un duelo. Pero cuando se trata de una madre o un padre que una parte de papá o mamá que han perdido un hijo, pues ¿cuánto tiempo es el que necesitan para superar que se perdió a su hijo? O sea, ¿te das cuenta? O sea, imagínate tú que si eres papá, si eres mamá, que fallece tu hijo, tienes que hacerle caso a la literatura aquí en este apartado de que en 6 meses te tienes que recuperar. No sé, es algo que tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? O cuando alguien ha perdido a su mejor amigo, a su mejor amiga. O cuando pierdes al amor de tu vida. Es el amor de tu vida. Que tú le has puesto el título del amor de tu vida. En 6 meses te tienes que recuperar. Cuando pierdes al amor de tu vida, al siguiente día tienes que estar ya psicológicamente estable. O sea, porque has perdido al amor de tu vida. ¿Cuánto tiempo es el que tiene que pasar y decir este es el tiempo el que tienes que recuperarte posterior a una pérdida? O también cuánto es el tiempo que le tienes que llorar, ¿no? Cuánto es el tiempo que tienes que vivirle luto. En lo personal considero que es muy subjetivo y que depende de cada uno en qué momento vas a estar estable, ¿no? Cada uno, porque dependerá también del apego, el apego que le tenías a ese objeto, fuente de donde se descargaba todo este afecto que se le tiene. Por aquí mencionan que el enfoque conductual, no quiero menospreciar obviamente al enfoque conductual, pero lejos de que el paciente en su momento inmediatamente sea atendido por el enfoque que sea,
Hay algo elemental en el sujeto, su voluntad. Y ningún enfoque puede con la voluntad del sujeto. Por supuesto que hay redes de apoyo, por supuesto que sí, pero cuando un sujeto decide darme más tiempo para vivir mi duelo, considero que eso lo tienes que respetar. Considero que esa parte es importante respetar al paciente, la voluntad del paciente. ¿En qué momento decide el paciente que eso se tiene que atender? Ningún terapeuta va a llegar y ándale, a partir de ahora vas a hacer esto. O sea, respeta mi tiempo que yo necesito para sentirme mejor, ¿no? Y sobre todo respeta mi tiempo para yo querer ser atendido, ¿no? Respeta mi tiempo. Cuando estamos hablando de un duelo, o sea, perdí a mi hija. ¿Tú me vas a decir en qué momento tengo que atenderme? O sea, por supuesto que obviamente esto no es lo óptimo, pero lo que sí es importante hacer es respetar que el paciente necesita purgarse, necesita seguir haciendo catarsis. Entonces, el paciente es quien se conoce mejor a sí mismo, y es él el que va a decir en su momento, ya quiero ser atendido. Con el enfoque que sea, cognitivo-conductual, humanismo, gestal, psicoanálisis, lo que sea. Pero hay algo que evidentemente no podemos violentar. Y no podemos violentar la voluntad del ser humano, que tiene todo el derecho también de decir, déjenme vivir este dolor. Necesito sacarlo, necesito llorarlo, necesito expresarlo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite hacerlo. No podemos obligarlo a que se sienta bien si no quiere. Tenemos que respetar la integridad del sujeto y respetar su dolor. Es por eso que no importa el enfoque en este momento. Obviamente cuando el paciente está en una situación donde ya peligra su vida, pues por supuesto que sí, es totalmente recomendable inmediatamente acudir a psiquiatría. Por supuesto que sí, pero cuando el paciente, digamos, está en una situación donde su vida no peligra, es un momento que él quiere vivir su dolor, quiere vivir su pérdida, tú decides, amigo, tú decides, amiga. Y aquí estoy para escucharte. Solo quiero que tengas en consideración que no estás solo, no estás sola. Y cuando tú quieras, mándame un mensaje, háblame lo que sea, hazme saber que ahí voy, que me necesitas. Y hay pacientes a los que no buscan para nada que les des un sermón. Lo que quieren es solamente expresar y que alguien lo escuche. Porque a veces nos gana ese narcisismo de querer decirle un sermón. Ay, que la vida es muy bonita, échale ganas y cosas así. Y que no sirve para nada. Pero estamos hablando de un duelo ahí, de una pérdida. Estamos hablando ahí de una pérdida, de un duelo, de cuando me separo de un objeto de amor y que es una pérdida notoria. Pero cuando estamos hablando de melancolía, de una tristeza más allá, que es una tristeza ya enfermiza, que ya es una depresión prolongada y que a veces el paciente no sabe ni de dónde viene,
Bueno, estamos hablando primeramente que existen dos conceptos fundamentales en psicoanálisis, que es tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte. No sé si ya han escuchado sobre ello, pero aquí se los voy a explicar, ¿ok? La pulsión de vida, con la pulsión de vida nos referimos a lo siguiente. La pulsión de vida es cuando una persona todos los días, todos los días, la pulsión de vida en el sujeto es cuando la persona busca realizar todavía actividades que le generan apego a la vida. ¿Cuáles son esas actividades que nos generan apego a la vida? En la pulsión de vida, las actividades que nos generan apego es el ir a trabajar, el sentirte útil, el mantenerte activo, el realizar ejercicio, porque está cuidando tu cuerpo, el llevar una dieta, porque estás llevando un ritmo de vida, de alimentación saludable que te mantiene vivo, que te mantiene pues sano, que te mantiene todavía aquí en este mundo. La pulsión de vida son todas esas actividades donde convivo con la gente que amo, donde también tengo una relación de pareja, donde le hablo a mi familia, donde tengo un apego, donde todavía quiero a la gente. La pulsión de muerte, en psicoanálisis, la pulsión de muerte son todas aquellas actividades que yo realizo que me generan un desapego hacia la vida. Cuando estamos hablando ya de la melancolía, de la depresión, de esa tristeza ya cronificada. ¿Cuáles son las... la pulsión de muerte? La pulsión de muerte son todas esas actividades que generan un desapego. El ya no ir a trabajar, el ya no levantarse, el ya no bañarme, el ya no frecuentar a mis amigos, el ya no frecuentar las cosas que me gustan, el ya no me interesa cómo me veo, el ya no me interesa socializar, pero donde se le nota al paciente que ya se encuentra desmotivado por esas acciones y que no las quiere llevar más a cabo, y eso comienza a hacer un corte entre él y el mundo. El sujeto comienza a hacer un corte entre él y el mundo desde la pulsión de muerte y comienza a generar actividades de desapego a la vida. ¿Ok? Para esto es importante también tener en consideración estos elementos de el principio de realidad y el principio del placer. Hay que tenerlos muy, muy presentes también. El principio del placer, cuando las cosas que anteriormente me generaban placer, ahora son displacenteras. Nosotros todos los días, según la teoría analítica, en el principio del placer, todos los días nosotros acumulamos placer a través de nuestra percepción, a través de lo que huelo, a través de lo que pruebo, a través de lo que veo, a través de lo que siento, a través de lo que escucho. Entonces, todos los días hay cosas que me generan placer. Por cierto, sexualidad, hablar de lo sexualizado o hablar de placer en psicoanálisis no se refiere para nada al coito en sí, a la actividad sexual. No, sexual o pulsión, las pulsiones de placer o las pulsiones sexuales en psicoanálisis se refiere a aquello que nos genera placer a nosotros, ¿ok? Aquello que nos genera placer a nosotros.
Por ejemplo, del de bañarte con agua tibia, con agua caliente, desayunar lo que te gusta. A eso se refería Freud con el placer sexual, con aquello sexualizado, no al coito en sí. ¿Ok? A eso se refería con el placer, con lo sexual, que mucha gente lo malinterpretó por no leerlo y que considera que sexual significa lo mismo de manera literal en nuestro vocabulario habitual que al vocabulario en psicoanálisis. Sexual se refiere al placer en general. Entonces, la persona, el principio del placer está asociado más al ello. Recuerden que está el ello, el yo y el superyo. El principio del placer, bueno, a todos nos genera placer cosas diferentes, pero el placer que se acumula no es el mismo placer que se satisface, ¿ok? No es el mismo placer que se satisface. El placer que se acumuló, porque vamos a poner un siguiente ejemplo, ¿no? Yo tengo el deseo de tener una relación amorosa. Entonces me acerco a una chica que me gusta y soy rechazado por la misma. Entonces, asociado al concepto que les mencioné de psicología social de desesperanza aprendida, esta primera ocasión que yo me acerco a una persona que es de mi agrado, me rechaza, entonces ese placer que se acumuló, bueno, se reprime. Y posteriormente al tiempo que invito a otra chica a salir y esa otra chica también me rechaza, va asociado el de que ya en una ocasión, de manera inconsciente, yo recuerdo que ya en una ocasión a mí me rechazaron, ese placer se reprime, se guarda, y cuando otra persona con la cual es de mi agrado intento relacionarme, me vuelven a rechazar, entonces ese placer que se reprimió y que se intentó expresar ahora en otro lado, ahora ese placer al volver a ser rechazado, ahora el placer se convierte en displacer. Ahora este placer que tenía yo aquí guardado, ahora se va a convertir en displacer. Entonces es una acumulación de displacer, lo cual ahora me genera la percepción sobre la realidad de que el mundo es doloroso. El placer permite que yo vea la realidad de cierta forma, se distorsiona. Aquello que me genera placer, voy a buscarle el lado positivo. Aquello que me genera displacer, voy a buscarle el lado negativo. Entonces, todo aquello que en un inicio yo quería en este concepto, tratar de buscar una relación de pareja, yo lo que buscaba era satisfacer estas pulsiones sexuales, las cuales fueron rechazadas. Entonces, en un inicio, cuando veía placentero eso que me llamaba la atención, mientras era placentero, el mundo era agradable. Ahora que se ha convertido en algo displacentero, entonces ahora el mundo se vuelve desagradable para mí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como el mundo es desagradable ahora para mí, entonces, ¿qué es lo que deseo ahora? Alejarme del mundo, alejarme de lo que no genera placer. Entonces se comienza a generar un desapego, comienza aquí a surgir esta pulsión de muerte que les mencioné hace un momento, que es el desapegarme de todo aquello que me genera un apego hacia el mundo, porque ahora he percibido al mundo como displacentero. Al verse el mundo como displacentero, entonces ya no deseo estar en el mundo. Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista de la melancolía, que es una tristeza prolongada, un duelo patológico,
o una tristeza patológica, ya estamos hablando que ahora el sujeto es un sujeto melancólico. ¿Okay? Es un sujeto melancólico. En México, la estadística menciona, fíjate bien que en México la estadística menciona que ¿cómo se llama? Que en México una persona con depresión tarda aproximadamente hasta 14 años para animarse a tratársela, ¿eh? Hasta 14 años para tratársela. En alguna ocasión vamos a hacer un live sobre la repercusión de no atender la salud mental, ¿eh? La repercusión de no atender la salud mental y con qué factores sociales puede estar asociado. Muchas personas pueden ser ansiosas y tienen rasgos ansiosos y que jamás se atienden. Y la ansiedad, digamos, genera irritabilidad. La ansiedad genera también depresión. La ansiedad genera malas relaciones sociales. Entonces, imagínate que nos relacionamos con una persona ansiosa que no sabe que es ansiosa y que la persona dice, es que así es mi pinche genio, a estar de malas, pero estar de malas no es saludable. Entonces esta persona, su patología va incrementándose y no sabe que tiene una patología y de repente esa persona se tornó violenta de manera física, de manera verbal, de manera psicológica y con todos a su alrededor esa persona estalla. Y todo es que es su pinche mal humor y él no lo sabe controlar, cuando es una persona que necesita atenderse. Y que la persona no duerme y que la persona tiene malos hábitos alimenticios. O sea, te das cuenta que es un paciente y después a esos pacientes vamos y los juzgamos, ¿no? Tanto hombres como mujeres las juzgamos de violentas, de tal cosa, pero son personas que no atienden su salud mental. Y repercute, obviamente, dentro de lo social. Por supuesto que repercute dentro de lo social. Bueno, volviendo acá al tema, donde el sujeto y que comienza a generar un desapego, hablando ahora del pensamiento suicida, según una parte del psicoanálisis nos menciona que el sujeto con una intención suicida, ya había otorgado algunas señales. Pero obviamente no todos los pacientes dan las mismas señales para saber si el sujeto para saber si es que él llegó a ser importante para alguien más, porque lo que busca es esa atención, ese sentimiento de ser importante para los demás, porque el narcisismo primario se encuentra un poco valorado, porque ahora él siente que su existencia no es importante porque se le ha menospreciado. He aquí la importancia, fíjate bien, he aquí la importancia de fortalecer el narcisismo primario de alguien, fortalecer el narcisismo primario de un sujeto y el secundario también, donde tú eres importante. Del de niños podemos saber a los niños que son importantes por su existencia, de voltear a verlo y saber que sepa que para nosotros su existencia es importante, no menospreciarlo. El sujeto en sí como tal también menosprecia su narcisismo secundario, donde ni mi existencia es importante y ni las acciones que hago, a nadie le importan. Ahí es donde viene lo que se le conoce como el suicidio altruista. Cuando el paciente nota o siente, mejor dicho, siente que su existencia, al dejar de existir, prácticamente le haría un favor a los demás. ¿Cómo? Cuando los demás solamente se la pasan renegando de él, donde le hacen creer que no sirve para nada, donde le hacen creer que pues no es útil para muchas
para cosas importantes, cosas elementales. Entonces el sujeto comienza a entristecerse de que, bueno, pues oye, no, mis acciones no las validan, mis acciones no le dan importancia, mi existencia no es importante para nadie, no tengo pareja, el empleo que yo tengo, pues no me está gustando, no me agrada, no me siento reconocido, no me voltean a ver, siento que no existo, o siento que existo solo por existir nada más y que mi vida no tiene valor para las demás personas. Entonces el paciente comienza a sentir que le haría un favor a los demás si él dejara de existir. Es que estarían mejor sin mí. Es que tú te encontrarías mejor sin mí. Ya no quiero ser una carga para los demás. Entonces a esto se le conoce como el suicidio altruista. Existen también otras vertientes donde el paciente corrobora desde su perspectiva o desde lo que para él son sus sesgos de confirmación de que no es importante su existencia o que no le haría falta a nadie porque es menospreciado en su autoestima o que su autoestima no es validada por nadie y su yo se encuentra en la validación de los demás y nada más no logra ser validado. Bueno, el sujeto pone ciertas pruebas para saber si en algún momento lo rescatarían o si en algún momento él sería importante para alguien. Y el sujeto comienza a presentar una conducta como despidiéndose de los demás, ¿no? Como donde hubo de repente una recuperación instantánea. Una recuperación instantánea y de repente, está todo bien, como despidiéndose del mundo y de repente, 2-3 días y el paciente se quitó lamentablemente la vida, ¿no? De alguna forma también hay un cierto coraje donde el sujeto, no puede del todo el sujeto expresar ese coraje también hacia los demás, esa molestia hacia los demás, porque cada vez que menciona algo, dice algo, entonces el sujeto se repliega en sí mismo y en algunas ocasiones el intento suicida o la acción suicida, en muchas ocasiones también representaría ese atentar de manera simbólica contra aquello que para el paciente fue conflictivo, fue de una manera simbólica atentar contra todo aquello que en su momento también fue cúmulo de experiencias desagradables que no le gustaron y en el atentar contra su integridad representa también la manera simbólica de expresar ese repudio contra todo aquello que le generó displacer. Bueno, como los demás no tienen la culpa de cómo me sienta yo, pero es este coraje contra mí de no haber logrado lo que me propuse, entonces atento también contra eso, y es la manera simbólica también de decirle a los demás, mira, atenté contra todos ustedes desde haciéndome daño a mí, desde una óptica analítica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Tratar de buscar las mejores herramientas, dependiendo obviamente de la calidad de la condición del sujeto, para que él recupere a su yo, porque el yo del paciente, el yo del sujeto, se encuentra en muchos otros lados, menos en él mismo. A veces el yo del sujeto se encuentra en la validación de papá y de mamá. A veces el yo del sujeto se encuentra en la validación de la pareja o en el amor que quiero que me dé mi pareja. O a veces el yo del sujeto se encuentra en los hijos. Y ahora que me quedé sin mis hijos, ahora ya me deprimo. Porque ya crecieron, tuvieron que hacer sus vidas, etc. Entonces me quedé y yo lo único que sé hacer es ser mamá o ser papá. Y ahora que no se encuentran,
Y ahora que no se encuentra, pues ahora no sé qué hacer, ¿no? Ahora no sé qué hacer con eso. Bueno, pues entonces es otorgarle al paciente, bueno, primeramente que el paciente, otorgarle las herramientas para que vuelva a disfrutarse a sí mismo, devolverle el yo al paciente que lo dejó en otro lado o en otros lados, y que el paciente se dé la oportunidad nuevamente, paulatinamente, de volver a sentir placer por aquellas cosas que anteriormente le generaban placer. Pero si ya no es posible esas cosas, bueno, intentar encontrar elementos que le permitan al paciente buscar el placer ahora en otros lugares, pero que su yo se encuentre en él. Bueno, obviamente como les mencioné al inicio del live, este es un tema multifactorial donde todos vamos a poder aportar algo, donde hasta la religión aporta algo, lo espiritual aporta algo, la psicología aporta algo, la psiquiatría aporta algo, hasta la comadre puede aportar algo, los hijos, todo el mundo puede aportar algo. Pero sobre todo lo importante aquí es escuchar a la persona, no sermonearlo, escuchar al individuo asertivamente, activamente, no sermonearlo, no bombardearlo, no decirle lo que no necesita escuchar, es escucharlo y preguntar. Y con eso deseas ayuda. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Hay algo que te gustaría que hiciéramos? ¿Hay algo que quieres que estemos haciendo, que hagamos? Dime, ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿En qué te gustaría? Escuchar al paciente, escuchar a la persona y no menospreciar su sentir, no menospreciarlo. Hacerle saber que creemos en él. Y si nos vamos a comprometer a estar, si nos vamos a comprometer, si es que nos vamos a comprometer de verdad, saber que vamos a estar ahí. Pero si no te vas a comprometer a estar con el paciente, ni siquiera le digas, aquí voy a estar para ti. No lo digas por compromiso. Di la verdad de lo que puedes hacer. Oye, yo te puedo ayudar de aquí a aquí, ¿no? O sea, yo te dije que eso te puede ayudar. ¿Por qué? Porque para el paciente ya todo es negativo o muchas cosas son negativas, y al saber que no cuenta con las personas que le dijeron que contaban con ellos, entonces va a mantenerse en esa creencia de que las cosas siguen siendo negativas. La escucha activa, hay que escucharlo, ¿ok? Hay que escucharlo. Platícame qué es lo que tienes que decir, qué es lo que te gustaría decir, cómo te puedo ayudar, o ¿te gustaría mi ayuda? Y si te gustaría, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ok? Vamos a leer algunos de sus comentarios. Que dice Luna Core, menciona lo siguiente. Ay. Y si el paciente es mentiroso y se hace la víctima siempre, bueno, tú no lo vas a castigar por eso. Hazle saber que tu ayuda ahí está por si la necesita. Dice, ¿quién? Adriana Zúñiga. En la experiencia se aprende a identificar. Ok, gracias. ¿Quién más? Dice, es que muchos no tienen credibilidad en los profesionales.
Bueno, pues no vamos a obligar a la gente a que crea, ¿no? Bueno, ¿quién más? Sentir, dice Alejandra, dice, sentir que a nadie le importas o que nadie te entiende o comprende. Ok, muchas gracias por tu comentario. Dice Marisol Sol, dice, cuando se vive la pérdida de un familiar, es evidente que todos encuentran sufriendo el duelo. Mi pregunta es, ¿quién de todos ellos es el más prudente para darle soporte a los miembros? ¿A los miembros qué? Ay, se me perdió. Ay, se me perdió el... Ah, a los miembros de su familia. Ay, fueron varias preguntas, tramposa. ¿Quién es? Marisol, tramposa, son varias preguntas en un solo comentario. ¿Quién es el más prudente? Bueno, el que siente que puede aportar algo, ese es el más prudente. El que primero se ha atendido a sí mismo y después puede ayudar a los demás. Dice, segunda pregunta, ¿la depresión puede ser hereditaria, adquirido o ambas? Ambas. 3. Una mujer con depresión que está gestando puede, ¿qué? Heredarle la enfermedad al producto. El producto percibe el estado de ánimo de la madre. 4. Ay, fueron muchas preguntas, tramposa. Ay, ya se me perdió el comentario. Bueno, ¿quién dice? ¿Eduardo qué? Guevara, ¿qué haces si un paciente te dice que se va a suicidar? ¿De qué manera lo ayudarías? Bueno, pues hace rato se los estuve mencionando, ¿no? En qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, platícame, ¿por qué? No tengan miedo de hablar del tema del suicidio. A ver, ¿por qué has considerado que tienes que quitarte la vida? ¿Por qué consideras que esa es la opción adecuada? Que por esta cosa, y a partir de ahí comenzar a negociar con él, ¿no? A partir de ese momento empezar a decir, oye, dame esta oportunidad, ¿qué te parece que tú y yo lo dialoguemos? Que cuando ya tiene ideación suicida, lo ideal es que el paciente, bueno, pues se encuentre hospitalizado y que tanto de manera farmacológica como psicoterapia se esté abordando al paciente. Eso es lo ideal. Brindarle ahora sí que cuando corre riesgo su vida, pues intentar abordarlo y órale, vámonos, ¿no? Tú necesitas ser atendido de manera profesional en un lugar donde tu vida no va a correr peligro por ti mismo, ¿ok? Bueno, último comentario y ya terminamos el live, ¿ok? Que el de Lisbeth dice, un hombre que sufrió la pérdida de su madre solo hace catarsis con sus hermanos, los cuales no lo escuchan. Bueno, pues ni modo, ¿no? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos por su atención. Si ustedes quieren leer más sobre el tema, bueno, pues les recomiendo que lean Duelo y Melancolía de Freud. También hay un documento que se llama El duelo patológico. Hay también un libro de Émile Durkheim que se llama El suicidio tal cual, así se llama Émile Durkheim, aunque fue un sociólogo francés, también da una buena, ¿cómo se llama? Hace un buen aporte de la sociología al área de la psicología social y el suicidio. Está bastante interesante y bueno, la verdad es que todo lo que busquen ustedes acerca de la depresión y el suicidio, pues ya es un gran aporte para saber cómo actuar en su momento. Y como les dije, todo aporta, todo suma, lo que al paciente le genere esa satisfacción, al paciente le sirva, sea de su utilidad. Entonces, no hay algo específico que digas, es eso lo que cura la depresión. No, para nada. Todo suma. No hay una teoría específica que te diga, solo es esto. No, no lo hay.
Porque hay pacientes que tal vez su refugio es la religión y si les sirve, adelante. Hay pacientes que su refugio puede ser o que su ayuda puede ser la psicología, la psiquiatría, y si les sirve, adelante. Y hay pacientes que no, que no les funciona y sabes que a mí me funciona tal cosa, esto. Todo lo que te ayude, adelante. La persona en la que se conoce a sí misma y la persona en la que va a decir esto es lo que me sirve, esto es lo que me ayuda, esto es lo que me gusta, con esto puedo, esto quiero yo, esto yo lo necesito. Que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el lunes de la próxima semana. Un rato más les pongo el tema de la próxima sesión. Se nos fue pero de volada el tiempo. Y bueno, muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Seguimos aquí en el Facebook. Hasta luego.